Reciban un saludo, soy la doctora Daniela Berenice Sandoval Serrano y voy a presentar la defensa de tesis titulada Factores de riesgo de síndrome de burnout en médicos de la UMF, Unidad de Medicina Familiar número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Matamoros, Tamaulipas. Como asesor de este estudio está el doctor Amadeo Hernández. La labor profesional del médico tiene un papel crucial en el bienestar de la sociedad. Esta labor exige, por lo tanto, un alto grado de entrega, compromiso, desafíos y tensiones emocionales, llevando al médico a cursar con estrés crónico y, en muchos de los casos, síndrome de burnout. Vamos a iniciar hablando sobre la fundamentación de nuestro estudio. Como planteamiento del problema, sabemos que múltiples situaciones se presentan todos los días en el ámbito médico. Estos tienen alta complejidad que aportan a la labor médica y también la carga de responsabilidad aunado a las demandas de los pacientes. Demandas en lo físico, en lo emocional, pero también demandas en cuanto a que faltan muchas cosas en las áreas médicas. Hay también múltiples deficiencias en las unidades de salud, como malos sueldos, cargas de trabajo exageradas por falta de personal médico, mal apego tratamiento de los pacientes, falta de apoyo a las jefaturas, clima organizacional malo o desorganizado, falta de medicamentos, también manejo malo o inadecuado del dolor o el sufrimiento humano que se puede ver, incluso las muertes y duelos por los pacientes. El síndrome de burnout se ha convertido en un fenómeno ocupacional importante en el ámbito de la salud, reconocido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un riesgo laboral, siendo que antes solo se veía como una enfermedad psiquiátrica, ahora entra dentro de los riesgos laborales y corresponde a un inadecuado y desadaptativo afrontamiento del estrés crónico que conduce a un agotamiento físico o mental o ambos y al distanciamiento emocional en el trabajo de la persona que lo padece. Hay situaciones donde se va a mostrar como en una relación médico-paciente inadecuada, donde se manifiestan quejas de los pacientes que están insatisfechos, que no siguen indicaciones médicas por no encontrar esa relación con su médico, mismos que también solicitan segundas opiniones o cambios de médicos y pues también se va a evidenciar con malas relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo, ya sea médicos o compañeros de otras áreas, pero en mismo unidades médicas. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Cuáles son los factores de riesgo presentes en la unidad de medicina familiar número 36 en Matamoros, Tamaulipas, que condicionan que los médicos de esta unidad padezcan el síndrome de burnout? Como justificación, este síndrome está asociado a una mala autopercepción de la salud, así como una manifestación de síntomas físicos y psicológicos que al enfermar al médico lo van a limitar en su atención a terceros, o sea, al paciente. Van a llevar consigo prestaciones de cuidados de la salud de menor calidad y un mayor número de errores médicos con demoras de proceso de toma de decisiones como diagnósticos tardíos o, por lo tanto, tratamientos tardíos que pueden llevar a secuelas, incluso muerte de los pacientes. Esta investigación es importante y necesaria ya que al identificar los factores de riesgo de estas condiciones, a conocerlos, se puede atender las necesidades o demandas que los médicos estén presentando con el fin de reducir la probabilidad y la presencia de burnout que va a afectar la relación médico-paciente y la relación entre colegas de forma negativa y presentando todas las consecuencias ya mencionadas. En la unidad de medicina familiar número 33 se ha detectado un alto número de quejas de derechohabientes, todo relacionado con el servicio médico. Hay altos índices de personas con desapego al tratamiento que condiciona también complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas y como consecuencia complicaciones de su salud que, como mencionaba, incluso puede llevarlos a la muerte. Como objetivo general, tenemos identificar a través de un estudio descriptivo los factores de riesgo que existen en esta unidad médica para presentar el síndrome de burnout con la finalidad de sugerir posibles acciones que mejoren la salud mental de la población médica. Objetivos específicos. Primero, determinar la presencia del síndrome de burnout en la población médica de esta unidad. Conocer los factores de riesgo que propician la presencia de este síndrome en la población. Y por último, sugerir las medidas que se puedan implementar, acciones que se puedan establecer en esta unidad para el personal médico que prevengan o disminuyan
la presencia de este síndrome en este grupo de trabajadores. Vamos a hablar sobre teoría. El síndrome de burnout es resultado del estrés laboral crónico que no se manejó con éxito y va a tener una característica, tres dimensiones principales, como el agotamiento o la pérdida de energía. Esto es cansancio físico y mental que manifiesta el trabajador. Un distanciamiento mental o cinismo respecto al trabajo. Entonces, la persona se distancia en lo emocional, ¿no? Y que en esta área de la medicina es importante que se refuerce que esta área es muy importante porque se trabaja con personas, se trabaja con vidas, con emociones, no solamente con clientes o con instrumentos. Y la otra parte es la reducción de la eficiencia profesional, que aquí el médico no se siente capaz y no se siente eficiente en sus labores. La Organización Mundial de la Salud incluyó el burnout como fenómeno ocupacional, subrayando su origen vinculado con el trabajo y no solamente su carácter de trastorno psiquiátrico independiente. Se tiene que relacionar con el trabajo y sobre todo con aquellas personas que laboran con otras personas o en atención al cliente. En 1976, la psicóloga Cristina Maslow lo definió como el síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a las personas, como lo mencionaba hace un momento. Maslow y Jackson entienden que este síndrome está configurado de forma tridimensional, o sea, estas tres partes que ya habíamos hablado, caracterizado por el agotamiento, la despersonalización y la baja realización personal en el trabajo, que más adelante vamos a explicar con más detalle. El agotamiento emocional o físico se manifiesta como la ausencia o falta de energía. La persona pierde el entusiasmo y el sentimiento de escasez de recursos sobreviene a su vida. También puede manifestar tensión y frustración. La despersonalización se manifiesta en que la persona trata a los clientes o los pacientes, compañeros y a los que están a su alrededor en el área laboral como objetos, cosa que les mencionaba en área de medicina es inconcebible. Hay una inestabilidad emocional, cinismo y disminución afectiva, o sea, en las emociones o de los sentimientos. Hay una crítica exacerbada sobre todo a su ambiente y todos los que están alrededor. La disminución de la realización personal en el trabajo se va a manifestar como la tendencia de autoevaluarse, sobre todo de forma negativa. Se siente infelices con ellos mismos, insatisfechos con el trabajo y desarrollo profesional y pues hay un bajo sentimiento de competencia. Se sienten incompetentes y no capaces de poder competir con los demás. Y el éxito también se siente disminuido, no sienten que puedan progresar en su trabajo y hay una capacidad de interactuar con las personas disminuida o alterada. Cosas que dentro de la medicina tienen que estar de forma sana o de forma estable. Factores de riesgo para síndrome de burnout son estresores que se pueden presentar en la vida del médico, como jornadas laborales prolongadas en aquellos que por sueldos bajos, sobre todo en las unidades médicas públicas, tienen que trabajar doble turno o trabajar horas extras o en otros trabajos. Los horarios nocturnos, que también mayormente son de 12 horas, donde el ciclo circadiano de la vida nos dice que la noche es para descansar y regeneración celular. Las personas que trabajan en horarios nocturnos tienden más a estresarse. Muchas horas extraordinarias por la misma economía, exigencias académicas y laborales, sabiendo que los médicos siempre están en constante adiestramiento médico y en base a todo lo que va desarrollándose por tecnología médica o ciencia. Conflictos con otro personal, sensación de inseguridad laboral futura. Todo esto puede exacerbar los síntomas de ansiedad o de estrés y llevar a un burnout. Pero también tenemos algunos otros, como unas características poquito más personales, como cuando los médicos tienen una carrera media en cuanto a antigüedad, de 10 a 20 años se considera un factor de riesgo. La inadecuada formación personal, si el médico está muy preparado, demasiado preparado para el área que ejerce o está escasamente preparado para el área que ejerce, puede presentar frustración o sentir que no está plenamente desarrollado. Laborar en instituciones públicas también
el hecho de estar en una institución con escasez de recursos médicos y con una cantidad mayor de pacientes de lo que se puede atender, se dice que más de 20 pacientes atendidos al día pudiera desarrollar estrés o ansiedad laboral. La falta de insumos médicos y las limitadas fuentes de trabajo bien remuneradas que hacen que los médicos tengan que trabajar en esta doble jornada. Algunos otros factores de riesgo como el género femenino, edad de 35 a 54 años y el no tener una pareja estable pueden llevar también a aumentar el riesgo de burnout. Pero también tenemos que hablar de factores protectores. En estos va a entrar el tener una pareja estable, ya sea estado civil casado, unión libre, pero tener una pareja con quien se pueda llevar un tiempo libre, un tiempo de esparcimiento también. Dice la literatura que aunado al practicar ejercicio, en un estudio de Hernández y colaboradores en el 2008, que esto da factor protector para presentar ansiedad o estrés laboral. Mejorar también los sistemas de comunicación, reestructuración de los puestos de trabajo y la participación en la toma de decisiones también es algo que mejora la salud emocional de los médicos, pero que también se convierte en un factor protector para burnout. Es inevitable que hablemos de la normalización de burnout. El cansancio extremo y el estrés continuo, la carga emocional, son inherentes en el rol de médico en su función diaria. En un inicio les hablaba que las unidades médicas y las áreas médicas siempre están en constante estrés por cada una de las situaciones que se pueden presentar con los pacientes, con la escasez de infraestructura, de medicamentos y de medios para llevar a cabo las soluciones que los pacientes requieren. Por lo tanto, un estudio de Marshall y Leiden en el 2016 dice que sentirse exhausto para el médico es parte del trabajo. Entonces, de toda la formación médica que lleva el médico y el presente, el normalizar el burnout es algo muy común. Y hablemos sobre marco metodológico. Este es un estudio cuantitativo en donde vamos a identificar la presencia y prevalencia del burnout. También con un nivel de investigación descriptivo, vamos a identificar los factores de riesgo por medio de cuestionarios y test. Y también se creó un cuestionario especial para este estudio con características personales y laborales de los médicos para identificar factores de riesgo que pudieran para presentar este burnout. Y tenemos también el test de Marshall y Burnout Inventory, que es un test que está validado por Marshall y Jackson en 1986, pues consta de 22 ítems con 7 opciones de respuesta en escala Likert, de 0 que significa nunca y va a ir aumentando hasta llegar al número 6 con todos los días como respuesta. Este va a contener las siguientes subescalas, que es el cansancio emocional, con más de 20 puntos es positivo, despersonalización con más de 9 puntos, y la realización personal con menos de 34 puntos. Recordemos que la realización personal va a tener una puntuación menor, mientras que las otras la puntuación es mayor. La población estudiada serán 30 médicos familiares adscritos a la UMF 36 que se encuentren laborando en los últimos 6 meses, no de vacaciones al momento del estudio, y que accedan a ser parte de este proyecto. El método de análisis de datos, pues por medio de los cuestionarios ya mencionados, se van a obtener los datos a analizar para factores de riesgo, incluso vamos a analizar factores protectores y la presencia de burnout como detección por medio del test ya mencionado. El análisis estadístico se lleva mediante SPS y Excel. Vayamos a los resultados. Análisis de burnout en la UMF 36, entre la sospecha inicial de su presencia y la baja prevalencia. En un inicio, la sospecha de la presencia de burnout en la UMF 36 de Matamoros, Tamaulipas, fue alta debido a la problemática presente en la unidad. Estudios informan que la presencia de síntomas de burnout impacta directamente en el desarrollo y en el desempeño profesional. Schnabel y colaboradores en el 2015 dicen que se manifiesta con una menor empatía hacia el paciente, mayor probabilidad de errores y por lo tanto disminución en la seguridad
del paciente. Entonces, no solamente va a impactar en cómo labora el médico, sino cómo percibe el paciente las indicaciones médicas y también si va a seguir las indicaciones que se le dan, por lo tanto, el apego al tratamiento, ya sea de tipo médico o de tipo farmacológico o de tipo de hábitos generales. La presencia del síndrome de burnout fue de un 13% de los entrevistados. Se encontró como frecuencia 28 de los entrevistados resultaron sin burnout. Solamente 4 cumplieron con los requisitos para ser dentro del diagnóstico. Harán de colaboradores quienes estudiaron a médicos familiares, así como un comparativo a lo que se hizo en ese estudio del médicos familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social, encontraron una prevalencia mayor del 40%, por lo que sí contrasta mucho con los resultados que se obtienen en este estudio. Se considera que la baja prevalencia se debe al tipo de especialidad médica por su característica. Un estudio de Sánchez Pereda en el 2000 y colaboradores en el 2024 dice que el estrés, la ansiedad y el burnout varía según el área médica y la especialidad. Dentro de las especialidades con mayor estrés se encuentra urgencias médicas, siguiendo solamente medicina crítica, cirugía y urología. Por lo tanto, medicina familiar se encuentra dentro de las especialidades que tienen o que están caracterizadas por situaciones de menor estrés, ya que no se atienden urgencias médicas, no hay cirugías y la consulta, aunque es una consulta en la que solo se dan 15 minutos por paciente dentro de todo el horario laboral, se ven más de 20 pacientes, pero es una consulta que se puede llevar en calma y se pueden tomar tiempos de descanso. La baja prevalencia de burnout considera también la posibilidad de que los síntomas de este síndrome, aunque estén presentes, los médicos los vean como normales o no patológicos, lo que decíamos hace un momento, la normalización. Autores sugieren que el burnout en los médicos se origina desde la escuela de medicina. Por eso es que el médico está tan acostumbrado a sentir los síntomas de ansiedad o estrés laboral o burnout como algo propio del trabajo, el sentirse cansado. Se mostró que un 49.6 puede padecer el síndrome como de sobrecarga emocional desde que está en la formación universitaria, por lo que se vuelve parte de la vida del médico estos síntomas de ansiedad o de burnout. Según Marshall y Leider, en entornos clínicos de alta demanda, el agotamiento emocional, la sobrecarga laboral y ciertos niveles de despersonalización son características propias del ejercicio médico, sobre todo en aquellas especialidades en que se requiere o que se tiene más presión o que los pacientes requieren más atenciones rápidas. Y bueno, eso es en cuanto a que la prevalencia de burnout en nuestro estudio fue baja. Pero vamos a ver que también hay condiciones que mitigan el riesgo. Encontramos que el 70% de los médicos están casados y el 20% son solteros. Solo el 3% está en unión libre, dando un 73% de los médicos que viven, interactúan y conviven con una pareja estable. Lo que sabemos según estudios indican que el convivir bien con una pareja, realizar actividades de esparcimiento, distracción y recreación permite disminuir los niveles de estrés. Aquellas pláticas que se tienen en pareja, comidas y salidas a relajar pueden ayudar para que se encuentren protegidos para presentar este síndrome. Muchos de los médicos, según este estudio del 2008. El practicar ejercicio o algún deporte es un factor protector, según estudios también ya realizado por Hernández Vargas en el 2008. Y en nuestro estudio el 50% de los médicos evaluados realizan alguna actividad física de moderada a alta por lo menos 3 días por semana, lo que podemos considerar también como un factor protector. Bueno, hablemos ahora sobre el análisis de los factores de riesgo vinculados a burnout en la población estudiada. Hablemos primero sobre características personales de los médicos. El 80% de los médicos evaluados fueron mujeres y estudios de doble jornada en mujeres dicen que el género femenino es más vulnerable a desarrollar el síndrome de burnout, según Hernández Vargas en un estudio del 2008, ya que las mujeres tenemos
ese problema de la doble jornada, el salir a laborar en un ambiente crítico de presión laboral y llegar a casa a seguir laborando también en un ambiente que muchas veces pudiera ser también estresante, lo que condiciona que la mujer al llegar a atender una casa y atender una labor fuera de casa también condiciona o se vuelve un factor de riesgo. En nuestro estudio el 80% que coincide a que la mayoría de las unidades de primer nivel, las unidades de medicina familiar están compuestas por mujeres. Otra de las características es la edad. Médicos entre los 35 y los 54 años son la población de mayor riesgo según el mismo estudio. Nosotros en nuestro estudio encontramos que las poblaciones en edad que más predomina son de los 30 a los 39 años y de los 40 a los 49, rangos de edades que coinciden con este estudio para ser un factor de riesgo para burnout. El 77% de la población estudiada trabaja solamente en la unidad de medicina familiar, hablando sobre características laborales de los médicos. Y aunque el trabajar solamente en una unidad médica pudiera considerarse un factor protector, al ser una unidad médica pública de las más grandes siendo una área fronteriza llena de muchas maquiladoras extranjeras, hay gran cantidad de población médica en esta unidad, por lo que se vuelve un factor de riesgo para burnout, según se había mencionado ya en un estudio de Hernández Vargas en el 2008, que las unidades médicas públicas son un factor de riesgo para burnout. La antigüedad laboral y la jornada laboral nocturna. Si hablamos de jornada laboral nocturna, que les mencionaba hace un momento, son aproximadamente 12 horas de trabajo que se vuelven un factor de riesgo según Martínez Pérez en el 2011. Estas jornadas que también son prolongadas como la jornada acumulada que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que muchas veces son más de 12 horas las que se tienen que elaborar, también son un factor de riesgo. El 20% de los médicos estudiados en este trabajo están en horario nocturno y el 10% en jornada acumulada, siendo una población baja la que presenta este factor de riesgo. Hablemos ahora sobre las conclusiones a las que llegamos con este estudio. El presente estudio permitió identificar la presencia del síndrome de burnout y los factores de riesgo también asociados en los médicos de la Unidad de Medicina Familiar número 36 del IMSS en Matamoros, Tamaulipas. La prevalencia de burnout encontrada es baja. La prevalencia que encontramos fue un 13%, lo cual se considera bajo en comparación a estudios realizados en otras unidades médicas que ya mencionamos hace un momento y la literatura nacional como internacional. Este hallazgo sugiere que el burnout no está generalizado en la población evaluada, aunque también atribuimos este resultado a la normalización del desgaste profesional que se puede explicar la tendencia de los profesionales de salud a considerar el agotamiento y la sobrecarga como parte natural del trabajo contribuye a que se subestimen estos síntomas. Pero encontramos también factores de riesgo importantes, como el sexo femenino. Decíamos que un 80% de la población son mujeres. La edad entre 30 a 49 años, incluso llegar hasta los 54, es una población mayor de los 70% del total de los médicos estudiados. El estado civil soltero, aunque muy pocos de ellos se encuentran solteros, también es un factor de riesgo bajo. Tener 2 centros de trabajo, solamente un escaso por ciento presentó 2 centros de trabajo, aunque elaborar en una unidad de salud pública, aunque solamente era un trabajo, se convirtió en un factor de riesgo importante para el burnout. La antigüedad mayor de 10 años, muchos de los médicos estudiados presentan esta antigüedad laboral de 10 a 20 años. La falta de infraestructura y recursos materiales, aunque la mayoría de los médicos
habló sobre esta falta solamente aproximadamente el 50% de los médicos dijeron que era un problema. El resto parecía también ya haberlo normalizado. Como factores protectores, pues el predominio del Estado civil casado o en unión libre, decíamos en un 73%, con médicos con pareja estable. Y aquellos que laboran también en turno matutino y vespertino presentaron la mayor proporción de médicos. Y los años de experiencia, aunque siendo un factor de riesgo por años de antigüedad, también se consideran años de experiencia que aportan más beneficio tanto al paciente como al médico en el área médica, en la práctica y también en la relación médico-paciente. Los años de experiencia favorecen las habilidades de afrontamiento de todo el estrés, no solamente en la práctica médica, sino también el estrés laboral que presenta el médico, el predominio de los turnos y cargas laborales considerables, manejables más en turno matutino y vespertino, decía, por la disminución del cansancio que se presenta en estos horarios, que es mucho más fuerte en el horario nocturno o en jornada acumulada de fin de semana. Como recomendaciones de lo que nosotros concluimos en este estudio es que se requiere seguimiento, ya que como quiera, aunque la prevalencia de burnout es baja en esta población, encontramos focos de riesgo. Un número considerable de médicos que presentó alteraciones aisladas como despersonalización, un 11%, agotamiento emocional, 8%, y baja realización personal, 9 médicos presentaron estas manifestaciones, por lo que se tiene que tomar atención a lo que ellos están realizando, si lo realizan de manera adecuada y también cuáles son las condiciones de su salud emocional. Hemos creado estas recomendaciones generales para tomar ideas para implementar en las unidades para mejorar y cuidar la salud emocional de los médicos. Número 1, implementar programas formales de prevención del burnout. Se pueden hacer conferencias, pláticas, talleres, áreas de relajación, periodos, tiempos en los que se pueda hablar sobre la salud emocional y también sobre, no solamente en el trabajo, sino que muchos pueden traer también situaciones de otro tipo emocional que también va a influir en el trabajo. Realizar evaluaciones periódicas del clima laboral. Se puede hacer aproximadamente cada año, estar haciendo un test sobre clima laboral, sobre satisfacción laboral, sobre burnout y también sobre calidad de vida laboral. Revisar cargas laborales y la distribución de los pacientes. Generalmente las unidades médicas de salud y predominantemente las públicas tienen esta situación de que es demasiado el trabajo y poco se revisa que las cargas laborales sean equitativas y que los pacientes estén distribuidas de manera igualitaria para que los médicos puedan tener sus horarios de descanso o periodos para poder tener alguna comida o incluso ir al baño. Promover campañas internas para evitar la normalización del desgaste. Es importante que se esté dando retroalimentación a los médicos sobre los resultados de su trabajo, pero también preguntar más allá para que se dejen de normalizar el estrés y estas situaciones de agotamiento, despersonalización o baja realización personal. Es importante también crear espacios institucionales de apoyo psicológico. En el tiempo de COVID se habló mucho que no se tenía el apoyo emocional ante aquella pandemia, no solamente por la carga laboral exagerada, sino también por la muerte, fallecimiento, duelo de muchos de los compañeros médicos que se iban en cantidades exageradas en ese tiempo. Entonces es importante que se implementen apoyos, terapias, áreas psicológicas para que los médicos tengan tengan cerca de ellos esta posibilidad. Y por último, establecer estrategias de reconocimiento profesional. Es importante motivar al personal para que esa realización personal no disminuya, sino que se vuelva un factor protector frente a todo lo que pudiéramos presentar en las áreas médicas, no solamente aquello que el médico puede resolver, sino aquello que no puede resolver, como la escasez de recursos, la escasez de infraestructura o la escasez de personal médico que limita o influye en la resolución de problemas hacia los pacientes y que por lo tanto puede provocar en él una frustración. Entonces, a grandes rasgos, aunque encontramos bajo predominio de
del síndrome completo de burnout, sí encontramos algunos médicos que pudieran tener rasgos de despersonalización, algunos otros pudieran tener también baja realización personal y otros agotamiento, lo cual es considerado como normal. Por eso es que muchas veces el médico contesta a lo que se le interroga sobre salud emocional de manera generalizada, pensando que es parte de su vida, algo que ya se acostumbró, pero que a la larga va a alterar su funcionamiento laboral, pero también su funcionamiento personal y familiar. Estas recomendaciones pueden ayudarnos, aunque son sencillas, pero pueden ayudar para que se pueda establecer un área especial de salud emocional o salud psicológica para que los médicos, aquellos que tratan con personas, con vidas y con humanos, puedan desarrollar todos los potenciales conocimientos y áreas de ciencia que están llegando a estas unidades de manera profesional, pero también de manera integral, sincera y sobre todo con éxito para beneficio de nosotros que somos la población que acudimos a ellos. Gracias.